Bueno, se está yendo el sol y tuve que prender la luz. Sigamos. Espero que no se estén aburriendo demasiado. Pero bueno, tenemos que aprovechar el tiempo de aislamiento. Veamos, vamos a avanzar con la teoría de la comunicación. Fundamentalmente el tema central de acá es el tema de las notificaciones. Pero brevemente también en teoría de la comunicación se abarcan algunas otras cuestiones que vamos a ver sucintamente. Una es la de los traslados y vistas. Eh, ¿Qué son los traslados? Son las providencias por las cuales el juez decide poner en conocimiento de una o las otras partes la petición formulada por una de ellas. O sea, cuando una parte hace una petición ante el juez decide poner en conocimiento la petición que se está haciendo a las otras. Se hace a través de una providencia en la que se dispone el traslado de la petición. O sea, se traslada la petición que hace una parte a los otros para ver qué opinan, qué les parece esa petición. El traslado por antonomasia en el proceso es el traslado de la demanda, o sea, cuando viene la parte actora y formula su reclamo eh, íntegro, ofreciendo la prueba, describiendo los hechos, postulando una pretensión procesal, lo primero que hace el juez, si todo está en condiciones y no falta algún aspecto de admisibilidad de la demanda, es ordenar el traslado de la demanda. Es justamente el poner en conocimiento de la otra parte lo que se está pidiendo para que la otra parte venga y ejerza su derecho de defensa. Eh, el proceso está lleno de traslados, que son estos actos de comunicación de una petición a la otra. Y todo traslado se da en calidad de autos, es decir, una vez que la otra parte contesta, el juez, frente a lo que se pidió, tiene que resolver. Salvo el traslado de la demanda, que no es en calidad de autos, porque recién es el inicio del proceso. Pero todos los otros traslados, todas las otras peticiones que se van dando a lo largo del proceso, una vez que contestaron a aquellos a quienes se les corrió el traslado, el juez tiene que resolver si admite o no admite lo que se pidió. Entonces, un elemento típico de la comunicación en el proceso son los traslados. Y las vistas, hoy por hoy, están asociadas al traslado que se hace a los funcionarios públicos que ejercen los ministerios públicos, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. Antiguamente la vista era una suerte de traslado que, digamos, se daba en los casos en donde la petición que se había hecho requería de la conformidad o el silencio de la otra parte. A diferencia del traslado, el traslado era la ocasión que tenía la otra parte de venir y plantear oposición o defensas frente al pedido que se hacía. La vista, en cambio, era simplemente enterar a la otra parte para que la otra parte preste su conformidad o guarde silencio frente al pedido que se hace. Hoy por hoy esta distinción no existe. Todo lo que se da entre partes son traslados, y cuando se da entre la parte y un ministerio público, fiscal o de la defensa, se le llama vista, se le corre vista al defensor de menores incapaces, se le corre vista al fiscal para que el fiscal se expida respecto de una petición. Se le corre vista al representante del fisco para que se expida respecto del pago de la tasa de justicia. Cuando es entre partes, hablamos de traslado. Cuando es con algún ministerio público, algún funcionario que trabaja junto con nuestros tribunales, se habla de vista. Otro modo de comunicación son los oficios. Los oficios son comunicaciones que se libran a otros jueces o a los miembros secretarios o ministros
o representantes, digamos, secretarios o ministros del Poder Ejecutivo, o incluso el presidente de la Nación, se realizan comunicaciones o pedidos de informes a través de los oficios. También los oficios son dirigidos a reparticiones públicas o privadas. Cuando los oficios son dirigidos a reparticiones públicas o privadas, ya no los debe firmar el juez, basta que los firme el secretario del tribunal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 del Código Procesal, con transcripción de la providencia respectiva. El juez ordena el libramiento del oficio, el secretario firma el oficio con transcripción de la orden del juez, por la cual se le comunica a un funcionario una determinada circunstancia, se le comunica a un banco que debe trabar embargo sobre una cuenta bancaria, se le comunica al dueño de una empresa que debe informar si una persona determinada es empleada de esa empresa, etcétera, etcétera. Oficios. Oficios. Cuando van dirigidos al presidente de la República, los ministros y los secretarios de Estado, o dirigidos a otros jueces de la misma circunscripción territorial, son esos oficios firmados por el juez. Cuando son comunicaciones a cualquier otro sujeto o reparticiones públicas o privadas, lo firma el secretario con transcripción de la resolución. Después están los oficios Ley 22.172. La Ley 22.172 es un convenio interjurisdiccional de colaboración entre jueces de distintas jurisdicciones. Y a través de él se regula el modo de comunicarse decisiones judiciales entre jueces de distintas jurisdicciones. Estas comunicaciones se hacen por oficio Ley 22.172. Es un oficio cuyo formato tiene algunas particularidades que no viene al caso de escribir, que son cuestiones que por ahí podrán digamos, ejercitar en práctica procesal, pero lo cierto es que es un oficio que va con firma de juez y secretario y tiene una serie de recaudos, y que es el que permite las comunicaciones entre jueces de distintas jurisdicciones, por las cuales se piden o se prestan colaboración. Por ejemplo, si un juez de capital necesita que declare un testigo que vive en Salta, le pide al juez de Salta que cite al testigo radicado en Salta a su tribunal y le haga las preguntas que el juez de capital quiere que se le hagan al testigo. El juez de Salta recibe el oficio Ley 22.172 por el cual se le está pidiendo esta declaración testimonial, cita al testigo, le hace las preguntas y devuelve, una vez que las tiene, el resultado de ese oficio Ley 22.172, de esa comunicación interjurisdiccional, se la devuelve al juez de origen. Entonces, oficios y oficios Ley 22.172. Y después tenemos los exhortos diplomáticos, que son modos de comunicación con tribunales radicados en el extranjero. Lo mismo que expliqué de hacer declarar un testigo en Salta, se puede hacer declarar un testigo que vive en Francia, en Italia, en Estados Unidos o en Perú. Se libra un exhorto diplomático con colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se lo hace llegar al juez peruano, francés, chileno, italiano, para que cite un testigo a declarar, y una vez que lo hace, le devuelve al juez de Buenos Aires la diligencia realizada por esta vía, por exhorto diplomático. Son comunicaciones entre jueces de distintos países. Por vía de exhorto diplomático se pueden hacer una serie de otras cuestiones también, que ustedes habrán visto, sobre todo en causas penales, de investigaciones, en donde se piden a los bancos suizos los movimientos de una cuenta de alguien que está siendo investigado, ese tipo de cosas. Todo eso va por exhorto diplomático, modo de comunicación entre jueces de distintos países. Entonces tenemos traslados y vistas como decisión de poner en conocimiento de la otra parte una petición formulada por una de las partes. Traslados. Vistas, cuando esto se realiza respecto de funcionarios del Ministerio Público, fundamentalmente. Oficios, comunicaciones a otros jueces, presidente de la República, ministros,
secretarios de Estado, firmados por el juez, oficio firmado por el juez, oficios firmados por el secretario, comunicaciones de todo tipo a reparticiones públicas o privadas, pidiendo colaboración, trabando medidas, pidiendo informes, oficios, comunicaciones a reparticiones públicas y privadas. Oficios Ley 2272, comunicaciones entre jueces de distintas jurisdicciones territoriales dentro del país. Exhortos diplomáticos, comunicaciones con jueces de otros países. Bien. Y veamos seguidamente, o adentrémonos en el tema central o digamos más relevante en materia de comunicación, que son las notificaciones procesales. El código establece, cuando empieza a hablar de notificaciones, en el artículo 133, un principio general, que es que todas las disposiciones que se adoptan en un proceso, todas las providencias, todas las decisiones que toma el juez, se notifican a las partes por ministerio de la ley los días martes y viernes de la semana. O sea que todo lo que el juez resuelve, en principio general, queda notificado por ministerio de la ley, es decir, por el solo hecho de que la ley lo dice y por el propio transcurso del tiempo, quedan notificados a todas las partes en el proceso y todos sus auxiliares los días martes y los días viernes, salvo que la parte que quiera eximirse de quedar notificada asiente en el libro de notas o el libro de asistencia, que hoy por hoy se lleva virtualmente a través del sistema Lexien, asiente que el expediente no ha sido visto, no ha podido ser visto, porque no estaba a disposición de las partes el día de nota donde se deja la constancia de asistencia. Originariamente esta nota o que se asentaba en el libro de asistencia se hacía en la mesa de entrada del juzgado, y cuando el letrado iba y pedía el expediente, que debía estar en la letra, debía estar disponible para que el abogado pudiera verlo, al pedirlo en la mesa de entrada, si por alguna circunstancia el expediente no estaba disponible, no podía ser visto, entonces se solicitaba el libro de asistencia y se dejaba constancia, el abogado dejaba constancia que en tal día, en tal día había pedido el expediente tal contra tal, fulano contra mengano, y no había sido exhibido. Esa nota obstaba a la notificación por Ministerio de la Ley. Esa nota impedía que la notificación por Ministerio de la Ley se cumpliera ese día martes o ese día viernes. ¿Por qué? Porque en realidad la persona no había podido ver el expediente, entonces no era correcto que quedara notificada de nada. La notificación por Ministerio de la Ley se da porque se presume que los días martes o viernes los expedientes están a disposición de las partes para que puedan ser compulsados, y por ende, siendo compulsados, quedan todos notificados de lo que ahí se decidió, sea lo que fuere. Al dejarse nota en el libro de asistencias, no corría para la parte que había dejado nota la notificación por el Ministerio de la Ley. Hoy por hoy, esa notificación, esa nota de asistencia se cumple virtualmente. El abogado desde su estudio mira los expedientes virtualmente en el sistema, y si el expediente no está disponible porque está a despacho, es decir, lo tiene algún empleado para proveer, para disponer alguna medida judicial en virtud de un pedido efectuado por alguna de las partes, lo tiene separado, no está disponible para los profesionales para que pueda ser compulsado. Si eso ocurre virtualmente, que hoy por hoy existe la posibilidad virtual de saber si el expediente está al despacho o está disponible para las partes, se deja nota virtual, entonces ese martes o ese viernes no corre la notificación por el Ministerio de la Ley. ¿Qué pasa si un martes o un viernes es feriado?
si un martes o un viernes es feriado, la notificación por Ministerio de la Ley no se cumple el día feriado, se cumple el día martes o viernes siguiente a ese feriado. ¿Se entiende? Bien. Este principio general de que todas las notificaciones son por Ministerio de la Ley, o sea, por el solo transcurso del martes o viernes posterior al dictado de la Providencia, reconoce muchas excepciones, que son las que el código establece como notificaciones que deben ser hechas de modo personal o por cédula, que es una notificación más específica y que se establece de un modo calificado con un mecanismo más eficiente para los actos procesales de mayor envergadura, para los actos procesales más trascendentales, que son muchos, y esos actos procesales más trascendentales, para que sean notificados a la parte que tiene que ser notificada, deben comunicarse por cédula, personalmente, o sea, la parte de decir me notifico de tal decisión, concurrir al expediente y presentar un escrito, o dejar una nota manifestando que se notifica personalmente de la referida resolución por cédula, por acta notarial o por telegrama colacionado o carta documento. Estas son las formas en que se suple la notificación personal o por cédula. O sea, la notificación personal o por cédula para estos actos determinados que están descritos en el artículo 135 exige una notificación que ya no basta, o sea, no se cumple por Ministerio de la Ley. Estas actuaciones especialmente calificadas no pueden ser notificadas por Ministerio de la Ley, deben ser notificadas por un mecanismo especial. O personalmente la parte debe notificarse voluntariamente de modo espontáneo, o debe ser notificada por la recepción de una cédula en formato papel cuando la parte no tiene un domicilio electrónico constituido en el proceso, o por formato electrónico si la parte a la que debe notificarse ya constituyó el domicilio electrónico en el proceso, domicilio en el cual son válidas todas las notificaciones que deban hacérsele de modo personal o por cédula. ¿Y cuáles son estos actos que establece el 135? Y son muchos. Para empezar, el traslado de la demanda. El traslado de la demanda debe ser notificado por cédula. La parte demandada en el traslado de la demanda, prácticamente imposible, casi nunca se da que haya constituido domicilio electrónico ya en el proceso, lo cual siempre la notificación del traslado de la demanda debe hacerse por cédula en formato de papel, y deben cumplirse los recaudos que establece el artículo 339, que exigen del oficial notificador que va a hacer esta cédula dejar aviso de que pasó, preguntar si la persona vive en el lugar en donde se quiere notificar, que es el domicilio real, el domicilio personal de esa persona, denunciado por la parte actora. Si le dicen que la persona vive en el lugar, debe dejar una constancia de un aviso de que concurrió y que va a volver al día siguiente en un determinado horario. Al día siguiente vuelve a concurrir, si la persona está, la notifica, si no está, deja la cédula notificándola porque le han informado que la persona vive ahí. Si la persona no vive ahí, no puede dejar la cédula, sino que debe informarlo, que preguntada a la persona que vive en el lugar, le manifestó que el requerido no vive en el lugar y la devuelve. Y ahí pide instrucciones al juez y el juez verá, de acuerdo a lo que denuncie la parte actora, cómo siguen esa notificación. Existe la posibilidad de que la parte actora asuma la responsabilidad por la notificación, caso en el cual el oficial notificador vuelve al lugar y, aunque le digan que la persona no vive ahí, notifica igual, bajo responsabilidad de la otra parte. Esa notificación bajo responsabilidad suele ser bastante atacable por vía de nulidad, y ese es el riesgo que asume la parte que asume la responsabilidad de la notificación. La mayoría de las otras notificaciones por cédula, hoy por hoy, a partir del momento en que la parte se presentó a juicio, la parte demandada,
y constituyó un domicilio electrónico, a partir de ese momento, todas las notificaciones por cédula se cumplen en el domicilio electrónico por vía de del sistema de gestión judicial. A través del sistema de gestión recibe la comunicación por vía de un correo electrónico que le avisa que hay una notificación electrónica, entra al sistema y ve que se le está notificando de esa manera, de un modo mucho más eficiente y más prolijo que la notificación por cédula en formato papel. Se le está comunicando alguna de estas decisiones relevantes. Les decía, el 135 nos dice que se notifican por cédula la resolución que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención en caso que la parte demandada reconvenga, o sea, contrademande, y de los documentos que se acompañan en ambos casos, con la demanda y con la contestación. La que dispone el traslado de las excepciones previas, la que cita a absolver posiciones, salvo en caso en que la parte haya sido declarada rebelde y en virtud de esa rebeldía la notificación corre por Ministerio de la Ley. La que declara la cuestión de puro derecho, la que ordena la apertura de prueba, eso era antes, hoy por hoy es la que cita a las partes a la audiencia del 360, la audiencia preliminar. Las que ordenan intimaciones o apercibimientos no establecidos directamente por la ley, la que hace saber la devolución del expediente de cámara cuando en la Cámara no hubo notificación de la resolución que se dictó en virtud de una apelación, las que disponen traslado de liquidaciones, la primera providencia que se dicte después de que un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales o haya estado paralizado o fuera de secretaría más de 3 meses, la que dispone la citación a personas extrañas al proceso, por ejemplo, la citación a los testigos va por cédula, las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, las que ponen fin al proceso, por ejemplo, la resolución que establece la caducidad de instancia es una resolución que pone fin al proceso, y si bien no es una sentencia definitiva, debe ser notificada por cédula. Bueno, y algunas otras más, pero ven, son resoluciones importantes dentro del proceso que van por este mecanismo, por cédula, en formato papel, que lleva un oficial notificador hasta el domicilio de la persona, y cuando la persona ya compareció al proceso y constituyó domicilio electrónico, esa cédula en formato papel se cumple de modo electrónico. Todas estas notificaciones se hacen de modo electrónico. ¿Cuáles son las que se hacen por formato papel sí o sí? Bueno, el traslado de la demanda. Si no contesta demanda el demandado, la que declara la rebeldía del demandado, esa también va por cédula. Y la sentencia definitiva al demandado rebelde o que no compareció al proceso. Todo el resto se hace por cédula electrónica. Las de personas ajenas al proceso que no han constituido domicilio electrónico también hay que hacerlas por cédula en formato papel. Bien, esto es el panorama general en materia de notificaciones. El código prevé también la posibilidad de que las cédulas electrónicas, las cédulas en formato papel sean reemplazadas por el acta notarial. Entonces el traslado de la demanda, la notificación de la rebeldía pueden hacerse por notificación hecha por escribano. Y todas las cédulas menos el traslado de la demanda y la notificación de la sentencia también pueden hacerse por telegrama colacionado o por carta documento. Y existe la posibilidad de la notificación por edictos para notificar resoluciones judiciales a personas inciertas, que no se sabe si hay, si no hay, interesados en reclamar derechos en la sucesión de una persona fallecida, ya sea porque son acreedores del fallecido
o porque son herederos del fallecido. Esa citación se hace por edictos, es a personas inciertas. Indudablemente hay herederos que se presentan en la sucesión e invocan su calidad de herederos, pero no se sabe si son los únicos que tienen interés en reclamar derechos en la sucesión. Entonces se hace, es obligatorio en todo proceso sucesorio, hacer una citación a personas inciertas a través de los edictos. También cuando una persona se desconoce su paradero y no es habido en los lugares en donde tienen registrado su domicilio, sea en registro de propiedad, en registro nacional de las personas, o en la Cámara Nacional Electoral, o en la FIP, o en la ANSES, en los domicilios allí registrados, resulta que la persona se mudó y no está más, no vive ahí ni conocen el paradero, no se sabe dónde ubicarlo. Esos casos puede ser citada por edictos que se publican en periódicos de amplia tirada y en el boletín oficial. Y de esa forma se entera tácitamente la persona, digo tácitamente porque por ahí no es un método efectivo, pero de alguna manera se cumple la notificación formalmente en el proceso de ese modo. Bueno, espero que les haya sido útil la clase. Si tienen alguna duda y quieren contactarse conmigo, les dejo mi mail personal, que es hhpages, PAGES, @yahoo.es de España. Espero que les haya sido útil este material y nos veremos en la próxima. Saludos.